Buenos días, agradecemos la oportunidad que se nos da para presentar nuestra experiencia con el tratamiento de las complicaciones esofágicas de los pacientes con atrofia de esófago tipo C al comité organizador de este Congreso 48º Nacional de Cirugía. Los autores, su servidor Héctor Santos, Mario Sánchez, Fausto Hernández, Mario López, César Cuevas, del Hospital General San Juan de Dios, y el herederante el primero y el último de los autores. Desde que Cameron Hyde en 1941 describió la primera reparación exitosa de una atresia de esófago, se han reportado las complicaciones más importantes, y de hecho esta niña, que tenía 13 días de vida cuando fue reparada exitosamente, tuvo las dos complicaciones más frecuentes: dehiscencia y estrechez de la anastomosis. Otras complicaciones que se han reportado y que nosotros vemos es, antes de operar a estos pacientes y ser ventilados mecánicamente, el escape de aire que va de la vía aérea al tracto gastrointestinal, o el reflujo del contenido gástrico del tracto gastrointestinal hacia la vía aérea superior e inferior. Ya dijimos estrecheces, fístulas, y las fístulas pueden ser congénitas, recidivantes o recurrentes. Las más comunes son las congénitas y las recurrentes. Y el reflujo gastroesofágico. Para fines de este estudio y por la falta de seguimiento a largo plazo de muchísimos de nuestros pacientes, excluimos el reflujo gastroesofágico. El objetivo del análisis es establecer cuáles son las complicaciones que vemos con mayor frecuencia y evaluar el resultado del tratamiento de las mismas. Es un estudio observacional, retrospectivo del 2010 al 2021, hecho en el San Juan de Dios y en la práctica privada de dos de los autores. Y les voy a dar algunas definiciones que son importantes tomar en cuenta para fines del estudio. El primero es qué es una fuga anastomótica. Las clasificamos en mayores y menores. La fuga menor es cuando vemos la salida del material, la salida de saliva por el tubo intercostal o del medio de contraste por el tubo intercostal en un paciente asintomático. Esa es una fuga menor. Y fuga mayor es cuando vemos a un paciente sintomático con empiema, neumotórax, absceso, mediastinitis o la disrupción completa del esófago cuando se hace el esofagograma. La estrechez la clasificamos en dos tipos: una estrechez que cede al tratamiento conservador y una estrechez recalcitrante. Pero definimos la estrechez cuando el lumen esofágico es menor al 50% el lumen de la anastomosis es inferior al 50% del lumen esofágico superior, ya sea por radiografía o endoscopía. Y una estenosis recurrente es cuando se requieren más de 4 dilataciones en un paciente. ¿Cuáles son los procedimientos que habitualmente empleamos en nuestros pacientes? Es una endoscopía de vía aérea superior, en donde vemos la fístula, evaluamos la tráquea, el diámetro de la tráquea y evaluamos la presencia de una fístula proximal, así como las cuerdas bucales. Esto lo hacemos de unos 4 años para acá, rutinario en todos los pacientes que operamos de atresia de esófago. Independiente si lo hacemos laparoscópico o abierto, que casi no hacemos ya atresias de esófago reparadas abiertas, el 90% son toracoscópicas. En las abiertas hacemos una ligadura de la vena ácigos, una ligadura y sección de la fístula traqueoesofágica con un material inabsorbible y una anastomosis esofágica con material absorbible. Y en los pacientes que hacemos las reparaciones toracoscópicas, hacemos un clipeo de la anastomosis con un clip de titanio de 5, no ligamos la vena ácigos, la anastomosis la hacemos por arriba de la vena ácigos con un material absorbible y colocamos en ambos casos, abierta o toracoscópica, un tubo intercostal y ya no dejamos sondas de alimentación y todos los pacientes van a nutrición parenteral. Procedimientos que son salen un poquito de la norma y que nos ayudan a evaluar en este estudio son, podemos darle el siguiente, por favor. Los pacientes que están estables hemodinámicamente, como ustedes ven acá, este niño sobre distensión, no se puede ventilar apropiadamente, con tiempos prolongados por sepsis. Podemos darle clic al video, por favor. Y le hacemos un clipeo de la fístula. Lo que ven aquí arriba es la ácigos, esta es la fístula traqueoesofágica, estamos pasando la Maryland, acuérdense que son instrumentos de 3 milímetros, se ven gigantes acá, y este es un clip de titanio de 5 milímetros con lo que la ligamos. Este otro paciente es un paciente que tiene una hernia o tuvo una hernia diafragmática izquierda, lo abordamos por una toracoscopía izquierda y le clipamos la fístula porque no se podía ventilar con la hernia diafragmática.
A todos los pacientes les hacemos un esofagograma con medio de contraste hidrosoluble alrededor del 5º día al 7º día posoperatorio para evaluar la patencia de la anastomosis. Y en los pacientes que tenían fugas menores o que tienen fugas menores, el tratamiento es conservador, es decir, ya tienen tubo intercostal, ponemos antibióticos, ya tienen nutrición parenteral, y en los que tienen fugas mayores depende del criterio del cirujano y de la fuga. El paciente con una fuga mayor, clínicamente estable, le colocamos un endovac, esto es, fabricamos con una sonda de alimentación infantil número 8, una esponja negra de un VAC, le colocamos un apósito transparente semiimpermeable, lo multiperforamos con agujas y lo colocamos a una llave de 3 vías con una succión de pared, y a través de esta parte de la llave permite la entrada de aire para que no colapse. Si el cirujano considera oportuno y el paciente está en condiciones de ser reoperado por toracoscopia, lo reevaluamos con toracoscopía. Vean, este es nuestro primer paciente. Le pedimos a uno de los cirujanos que pase la sonda, evaluamos dónde está el sitio de la fuga y le colocamos un punto a la anastomosis donde estaba el punto de Vicenti. Al finalizar el procedimiento, lavamos abundantemente la cavidad torácica y evidentemente dejamos un tubo intercostal en todos estos pacientes. Los pacientes que tienen estenosis no recalcitrantes los dilatamos con Savary-Miller en fluoroscopía, y los que tienen estenosis recalcitrante, ya sea los dilatamos con neumático o Savary-Miller, pero les aplicamos mitomicina. Esto es a través del tambor de una ligadura para hacer banding esofágico, y le colocamos la mitomicina durante 3 a 5 minutos en esta torunda que son de los que usan los neurocirujanos. Si el paciente tiene una fístula, si es congénita, le aplicamos ácido tricloroacético al 70% y si es recurrente al 50%. Nuestros resultados: hubo 24 pacientes con complicaciones, principalmente mujeres, comprendidas entre 2 días y 10 años de edad, y operamos en nuestra institución el 79%. Perdone. Nuestros recién nacidos fueron 12 de los pacientes, a 4 de ellos se les ocluyó la fístula traqueoesofágica y fugas anastomóticas 8, 2 pacientes reoperados, 2 con endovac y 3 con tratamiento conservador. De los pacientes reoperados, uno resolvió, el otro tuvo una fuga al 5º día y hubo que colocarle un endovac, y los 3 pacientes que fueron a endovac y los 3 pacientes con conservador tuvieron una evolución catastrófica con sepsis, que no estamos seguros de cuánto influyó la dehiscencia de la anastomosis. Solamente un paciente fue a un análisis patológico post-mortem que demostraba que no había ninguna complicación infecciosa en el mediastino, así es que creemos, lamentablemente tenemos muy pocos estudios post-mortem para poder evaluar cuál es la influencia de estas fugas sobre nuestros pacientes, que ya empiezan a ser complicados, por supuesto. Las estrecheces de la anastomosis fueron 11, 8 pacientes requirieron menos de 4 dilataciones, 3 pacientes 5 dilataciones o más, a uno se le aplicó una vez mitomicina, a otro paciente 3 veces y a uno se le aplicó una vez y no quiso la siguiente aplicación de mitomicina. El paciente se perdió el seguimiento y posteriormente lo vimos a los años con una estrechez completa de la anastomosis. Hubo 2 pacientes con fístulas recurrentes, uno fue operado, el otro se le aplicó mitomicina con buenos resultados, y congénitas, ácido tricloroacético, y 2 congénitas con ácido tricloroacético que resolvieron también. Nuestra mortalidad fueron los 10 pacientes neonatos que les mencioné, 3 de los 4 que se les clipeó la fístula. Estos eran pacientes que fueron referidos en promedio entre 4 y 15 días después a nuestro hospital y que llegaran en muy malas condiciones generales. Y nuestras fugas anastomóticas, 7 de los 8 pacientes fallecieron. Esto nos hace evaluar mucho qué estamos haciendo y qué tenemos que hacer, porque es una mortalidad muy alta para nuestros pacientes con fuga de anastomosis. En conclusión, la fuga y la estrechez son las complicaciones más comunes. Al protocolizar nuestros procedimientos, cosa que ya hicimos, consideramos que nuestra morbimortalidad, que ya lo demostramos también, ha bajado y queremos que siga bajando.
La evaluación constante, es decir, el tratamiento enzimático sobre el neonato y el seguimiento a largo plazo va a evitar las repercusiones de las complicaciones en el futuro de nuestros niños. Muchísimas gracias.